Después de los 10 días, el 50% de niños están asintomáticos, pero tienen un líquido persistente todavía en el oído medio. Entonces, probablemente hay que rotar un poco de antibiótico, dar un descongestionante nasal o sistémico, antihistamínicos, esteroides tópicos, para aperturar esa trompa de Eustaquio y la secreción pueda darse a través de ella de manera normal. Si hay una otitis media aguda recurrente, pacientes que hacen, como hemos visto, ¿no?, 4 episodios o 6 episodios de otitis al año, pues hay que darle quimioprofilaxis antibiótica con amoxicilina 20 miligramos kilo durante dosis única día, ya sea en los meses de invierno o primavera, o hacer una meningocentesis o adenoidectomía, porque hay que tener en cuenta que si este niño hace infecciones recurrentes de oído, hay un desencadenante de fondo, que puede ser una adenoides muy grande o crecida, o puede verse a que la trompa de Eustaquio esté completamente cerrada. Entonces, en este punto tal vez tengamos que hacer una meningocentesis, colocar un tubo de ventilación, valorar, ¿no?, de cada paciente. Y la otitis media aguda del lactante predispone a infecciones de vía tubárica, ya que tienen una trompa corta, recta y amplia. Habíamos visto, la trompa de Eustaquio del lactante es totalmente diferente a la del adulto. La lactancia natural previene infecciones del oído medio en los lactantes. Importa mucho la posición con que se alimenta el pequeño, ya que acostado predispone a la regurgitación, entonces más infecciones de oído. El diagnóstico en un lactante pues es totalmente inespecífico. En el examen físico podemos notarnos si el pequeño lleva las manos al oído enfermo, yo genero un signo de trago positivo, y al examen también voy a ver un tímpano bombado de coloración rojiza. Las complicaciones de una otitis media aguda, que hoy en día no es frecuente verlas, no es frecuente ver estas complicaciones, pero podríamos pensar, es mastoiditis, laberintitis, parálisis facial y complicaciones intracraneales como la meningitis, abscesos, tromboflebitis de senos cavernosos, etcétera, ¿no? Es difícil ver estas complicaciones, chicos, porque generalmente estos niños ya han sido tratados con un antibiótico, ya sea por un resfrío. La mayoría de los médicos suelen dar antibióticos, siendo viral, pero bueno, dan antibióticos. Entonces, llegar a una complicación como una mastoiditis, laberintitis, es difícil de ver. Entonces, la mastoiditis. ¿Qué es la mastoiditis? Pues es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. Se suele expresar por un absceso superióstico lateral a la cortical mastoidea y medial a la concha del pabellón auricular, ¿no? En la apófisis mastoides se empieza a juntar, hay un aumento de volumen. En las celdas mastoideas ya hay infección, entonces esto genera aumento de volumen retroauricular, que incluso hace que el pabellón auricular se vaya hacia adelante. La utilización de antibióticos enmascara estos síntomas y dificulta su diagnóstico. Entonces es típico esto, ¿no?, en una mastoiditis. A propósito de esto, sí me ha tocado ver un niño con mastoiditis hace más o menos el año pasado, creo. Sí, referido a Bancay, porque el pequeño hizo una otitis media aguda y tenía, ¿no?, esa tumoración retroauricular. Se palpaba una tumefacción blanda. El niño le habían dado amoxicilina con clavulánico por casi un mes y no había mejoría. El niño puede estar tóxico, febril, puede o no, si se forma una fístula, haber supuración retromastoidea, dolor a la presión, la tumefacción retroauricular con separación del pabellón auricular. En la otoscopia se aprecian restos de otorrea probablemente.
no se puede ver muchas veces el tímpano, o si se ve, este está enrojecido, abombado, y un descenso de la pared posterior del conducto auditivo externo. Entonces, esta es una mastoiditis. El diagnóstico, pues, es netamente aparte de la clínica. Pedimos una tomografía de oídos para ver esas celdas mastoideas, y en la tomografía vamos a ver, ¿no?, toda la infección, el oído medio, la caja timpánica y las celdas mastoideas ocupadas por pus. En raras ocasiones hay tumefacción laterocervical debido a un absceso de la punta de la mastoides. Muchas veces se produce un absceso en la punta de la mastoides que desciende, ¿no?, hacia la región lateral del cuello. En caso de una sospecha clínica hay que hacer una miringotomía para cultivo. Entonces, porque si yo sé que el tímpano está cerrado, abombado, o muchas veces no está respondiendo al antibiótico usualmente usado, que es una amoxicilina con clavulánico, entonces probablemente ya haya resistencia bacteriana, me permitirá hacer una miringotomía y drenaje de la secreción purulenta y mandar, ¿no?, a cultivo y antibiograma, mientras obviamente este niño es hospitalizado para ir dando antibióticos de mayor espectro. Obviamente este niño que yo lo hospitalicé no le voy a seguir dando amoxicilina con clavulánico, obviamente. Ya se sospecha que hay resistencia porque ha estado tratado con esto. Y hospitalizado se da antibióticos de amplio espectro, ¿no? Posibilidad de mastoidectomía cuando existen síntomas de complicación intracraneal, ya hay un absceso subperióstico, absceso en la punta de la mastoides, ya hay parálisis facial, pues estos niños tendrían que entrar a sala de operaciones para limpiar toda esa mastoides de esta secreción o esta infección. La evolución hacia una mastoiditis crónica, siempre que la supuración se mantenga durante más de 2 semanas tras el tratamiento local y sistémico y requiere intervención quirúrgica. Entonces, gracias a Dios, este niño que me tocó ver, que era de 2 añitos menos, se le hospitalizó, perdón, estuvo hospitalizado 10 días con antibióticos de amplio espectro. No hubo necesidad de hacer miringotomía porque ya tenía secreción espontánea a través del conducto auditivo externo. Entonces simplemente se le hospitalizó y se le dio antibiótico de amplio espectro y remitió el caso, ¿no? Obviamente estuvo 10 días hospitalizado, pero posterior a los días se fue con tratamiento por vía oral o con antibiótico por unos 21 días siquiera ha estado recibiendo antibiótico. Y ese último control, pues tranquilo, ya no había ese aumento de volumen retroauricular, se dio el caso, ¿no? Y la otitis media serosa, que es un tipo de otitis media crónica, llamada también otitis media aguda con efusión secretoria o catarral aguda, en la que hay presencia de fluido no purulento. Muchas veces hablan de fluido no purulento, pues es estéril, con integridad timpánica. Esto, importante porque hay muchos, varía, ¿no? Hay otorrinos o pediatras que dan antibióticos en una otitis media serosa, pero hay que tener en cuenta que es un líquido estéril, o sea, no hay componente bacteriano en este líquido. Pero en otra bibliografía van a leer que sí puede contener tejido bacterias en esta secreción. Por eso es, ¿no?, que algunos suelen dar antibióticos, otros no. Es la causa más frecuente de hipoacusia de conducción. Una clínica de hipoacusia, como hemos dicho, puede pasar inadvertida, no hay dolor. Pacientes con otitis media serosa no tienen una sintomatología clara. Muchas veces esa o esa hipoacusia pasa desapercibida. Entonces hay que buscar la otitis media serosa en aquellos pacientes que tengan obstrucción de trompa de Eustaquio, ¿no? Existen 3 formas de otitis con efusión: la aguda, subaguda, crónica. La aguda, cuando es de menos de 3 semanas de evolución, también llamada efusión posotolítica, aparece generalmente después de una otitis media aguda, no requiere tratamiento. Subaguda, entre 3 semanas y 3 meses, puede resolverse espontáneamente o ya evolucionar a una crónica
donde ya hay un exudado bilateral más de 2, 3 meses, ¿no? Ya sea unilateral o bilateral. La epidemiología afecta al 90% de los niños entre 3 y 5 años. 30-50% de las otitis media aguda evolucionan a otitis media serosa. Ojo con esto, por eso todo paciente que ha hecho una otitis media aguda hay que mantenerlo controlado. Entonces, para eso nuestros controles, ¿no? Motivo de consulta más frecuente en atención primaria pediátrica, desarrollo de resistencias bacterianas a múltiples antibióticos. Los factores de riesgo, pues mayor prevalencia en indios americanos y esquimales, es más frecuente muchas veces en hombres que en mujeres. Hay estudios que revelan más en pacientes de estratos económicos bajos, mayor incidencia en invierno y primavera. La exposición al tabaco es un factor importante. Estos niños con padres fumadores, pues son fumadores pasivos, van a tender a ser más otitis media serosa. Y las obstrucciones nasales o congestión nasal, que también pueden desencadenar una otitis media serosa. Las guarderías, porque hay mayor exposición, ¿no? a estos procesos, ya sea virales, bacterianos, pacientes con hendidura palatina que van a tener un trastorno de la trompa de Eustaquio, al igual que el síndrome de Down, otros síndromes agregados como la fibrosis quística. La enfermedad reflujo gastroesofágico por la insuficiencia esfinteriana puede producir las alteraciones a nivel de la rinofaringe y trompa y contribuir a una otitis media serosa. Bueno, la fisiopatología y etapas, ¿no? Una etapa inicial cuando hay aumento y dilatación vascular, infiltración de linfocitos en la lámina propia, aumentan las glándulas secretoras y formadoras de moco de manera patológica dentro de la mucosa de la caja timpánica, pasando a una fase secretora donde estas glándulas que en un inicio se han ido formando, empiezan a producir secreción de moco. Ese moco es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? La secreción de ese moco. La degenerativa, en la que ya no hay glándulas mucosas, se reabsorbe esa secreción de moco y ya entramos a un proceso ya listo para una atelectasia timpánica probablemente. Entonces, el diagnóstico netamente clínico, básicamente no porque la otitis media serosa me da una clínica, sino porque hay que sospechar frente a la presencia de otras enfermedades que produzcan obstrucción de trompa de Eustaquio. Dentro de estas, la más frecuente, hipertrofia adenoidea, ¿no? Si mi paciente tiene hipertrofia adenoidea, yo tengo que descartar la presencia de otitis media serosa o buscar el síntoma, que sería la hipoacusia. Entonces, luego hago mi examen físico y veo, ¿no? A mi otoscopía, esto. Secreción a nivel del oído medio. Puede haber nivel hidroaéreo. En niños más grandes, tal vez, ellos se quejen de sensación de oído tapado, una hipoacusia, puede no haber acúfenos y la imagen típica, ¿no?, de la otoscopía. El diagnóstico es hacer un buen interrogatorio, el uso de diapasones para hacer una acumetría. En esta acumetría me va a dar como para una hipoacusia conductiva, una audiometría tonal donde voy a observar una pérdida moderada en la vía aérea entre 20 y 40 decibeles en todas las frecuencias, tanto graves como agudas. La timpanometría, obtengo la curva tipo B, que esto ya lo hemos visto también en clases prácticas. El tratamiento, pues médico quirúrgico, médico a dar corticoides, antihistamínicos, muchos hablan de antibióticos, otros no, y realizar un drenaje, ¿no? Aquella otitis media serosa de más de 12 semanas de duración, donde ya veo una retracción timpánica, veo el fracaso del tratamiento médico con una hipoacusia conductiva importante, ya tendré que pensar en colocar un tubo de ventilación, hacer una meningocentesis y colocar este tubo de ventilación porque sé que la trompa de Eustaquio está cerrada. Las complicaciones que puede llevar una otitis media aguda serosa no tratada a tiempo son otitis adhesiva.
es estas otitis medias atelectásicas, ¿no? Esta membrana timpánica totalmente pegada, retraída por la presión negativa que se genera en un futuro. Colesteatomas, ese tejido epidérmico que va destruyendo todo lo que es el oído medio, luego el oído interno, y la tímpanoesclerosis, ¿no? Ya sea meningoesclerosis, tímpanoesclerosis, ya hay placas calcáreas a nivel del oído medio. Entonces, luego pasamos a hablar de otitis medias crónicas simples, que puede ser supurada y no supurada. Supurada con una perforación central o con una perforación marginal. La perforación central se dice que es un oído seguro porque sé que esta no va a desencadenar en colesteatoma, diferente a la perforación marginal, es más peligroso porque es más frecuente que acá se desencadene un colesteatoma. No siempre, pero es más frecuente. Y las otitis medias agudas no supuradas, en la que hay otitis medias crónicas no supuradas, en las que hay un tímpano íntegro. Acá estaríamos hablando también de la otitis media serosa, la que habíamos dicho, ¿no? Entonces, es la membrana timpánica, esta es una perforación central, no compromete el margen de la membrana timpánica, por eso dicen que es una perforación segura, porque es bien difícil que acá entre el colesteatoma. Diferente a la perforación ya que en la que la perforación ya es más marginal o es de la pars flácida, que es estas dos, donde hay más, o sea, más porcentaje, más probabilidad de que entre un colesteatoma a ese oído. Entonces, esto es la fisiopatología, ¿no? De cómo se produce una otitis media crónica simple. A ver, en esta entidad la cavidad del oído medio y la mastoides están tapizados por una mucosa inflamada. Hay mucosa inflamada ya en el oído medio, en la mucosa de la mastoides. El proceso solo afecta al mucoperiósteo y a los huesecillos, sobre todo a la rama larga del yunque, y nunca a la pared ósea. En la otoscopía puede mostrar perforación timpánica o central sin llegar al anulus. El oído suele estar húmedo y brillante. Cuando se infecta aparece una otorrea. Son pacientes que tienen una perforación de larga data. Entonces son más propensos a sufrir un proceso infeccioso, ¿no? Si hay una entrada de o alguna bacteria a través de esa perforación, pues este paciente puede presentar otorreas, ¿no? Ya sean purulentas o fétidas. Luego el proceso patológico sigue la secuencia de edema, hiperemia, exudación, drenado, otorreas. Son estos pacientes que hacen cada cierto tiempo otorreas a repetición, acompañadas de hipoacusia, obviamente. En algunos se puede ver hasta pólipos con tejido de granulación. Si uno ya ve un pólipo, está obligado a descartar colesteatoma. ¿Ok? El paciente va a ir quejándose conforme se vayan repitiendo estos procesos infecciosos, va a tener más hipoacusia. El tratamiento, pues, frente a un proceso de reinfección es dar antibióticos para mejorar el proceso infeccioso del momento y luego pensar en una posibilidad quirúrgica, que es la timpanoplastía, para cerrar esa perforación y así evitar infecciones recurrentes, ¿no? Y el colesteatoma, pues el colesteatoma es un pseudotumor epitelial constituido por epitelio cutáneo o epidérmico que se sitúa y expande en el oído medio. Ese es el colesteatoma, que puede ser primario, secundario e iatrogénico. Entonces, primario, perdón, hay muchos que nacen con un colesteatoma congénito en la que hay integridad de membrana timpánica, más ya hay tejido epidérmico en oído medio. Eso es por un trastorno, ¿no?, en la formación de oído. Probablemente que parte del tejido epitelial se queda en oído medio.
Secundario una otitis media crónica, y iatrogénico, pues el que no queremos producir nosotros mismos. Entonces, hay teorías para la formación de colesteatoma, que es una metaplasia epitelial, la teoría de la invasión epidérmica y de la retracción timpánica. Entonces, metaplasia epitelial en la que hay tanta agresión a nivel del oído medio, ya sea una otitis media crónica constante, ¿no? Hay inflamación, que ya el epitelio empieza a cambiar, muda, por eso es metaplasia, y muda a un epitelio más duro, se podría decir. ¿Y qué epitelio es más duro? El epidérmico. Entonces empieza a haber ya un foco de metaplasia, y es ahí donde se origina el colesteatoma. Invasión epidérmica, que parte del tejido epidérmico del conducto auditivo externo ingresa a través de la perforación a la caja timpánica al oído medio y desarrolla el colesteatoma. O retracción timpánica, en las que esta otitis media adhesiva, donde ya la membrana timpánica se retrae tanto que ya ingresa parte de la membrana timpánica al oído medio. También genera un colesteatoma. Entonces, los mecanismos de acción. Ese tejido epitelial producen colagenasas y otras enzimas que van destruyendo todo el tejido que encuentren a su paso. Entonces, van a destruir las paredes óseas, destruyen así la cadena osicular, las paredes de la membrana timpánica, van invadiendo tejidos. Y esta acción produce inflamación e infección, hace que haya fácilmente ahí las bacterias puedan estar, ¿no? Ocupar ese tejido epidérmico. Y al ocupar ese tejido epidérmico, pues las bacterias también liberan enzimas que van a ir lesionando más los tejidos. Los síntomas son pacientes con una otorrea fétida, tienen una otorrea blanquecina, fétida, hipoacusia, pueden o no algunos hacer otodinia. El diagnóstico, la otoscopía, yo veo metoscopía y veo una perforación timpánica, y veo a través de esa perforación probablemente tejido epidérmico, un tejido blanco que está introduciéndose oído medio. En la audiometría tonal puede haber una hipoacusia conductiva o mixta probablemente. Puedo pedir una radiografía de Schüller para ver la apófisis mastoidea, y esta mastoides probablemente sea búrnea, no esté ocupada por un tejido. Tomografía, que es la ideal, donde yo veo a la tomografía, ¿no? Toda la mastoides ocupada por tejido epidérmico, o el oído medio ocupado por tejido epidérmico. Bacteriología, en caso de sospecha de que, o sea, no hay una bacteria resistente que hace que haya una otorrea totalmente fétida. El tratamiento, pues tratar la otorrea con antibióticos, porque sé que hay una bacteria agregada ahí, y quirúrgico, ¿no? En la cual puedo hacer una timpanoplastía, antroaticotomía o una mastoidectomía radical. Dependerá de la extensión del colesteatoma. Entonces, timpanoplastía, nosotros solo mejoramos esa membrana timpánica tan retraída, se reemplaza esa membrana timpánica por un injerto. Antroaticotomía, si yo sé que la mastoides está en el techo de la caja timpánica. Entro, todo es por vía del conducto auditivo externo con una cámara, se retira un poco la membrana timpánica y se limpia todo ese colesteatoma que esté a ese nivel. Y mastoidectomía radical, en que ya, pues, ¿no? Ya sé que no hay cadena osicular, probablemente si hay ahí solo restos de esa perdón, de esa cadena osicular, tengo que entrar a mastoides, limpiar todo eso. Eso en cuanto a colesteatoma. Y otoesclerosis. La otoesclerosis es una enfermedad metabólica ósea primaria de
la cápsula óptica y de la cadena osicular que causa fijación de los huesecillos. Se caracteriza por una remodelación ósea desordenada en la cápsula óptica y está limitada solo al hueso temporal. Entonces hay una autoesclerosis en la que hay fijación o endurecimiento de la cadena osicular. Y ahí donde se produce con más frecuencia es a nivel del estribo. Esta platina está sumamente pegada, entonces no tiene la función de ese pistón, ¿no?, al movimiento para transmitir el sonido. Por lógica, el paciente va a tener hipoacusia. La epidemiología, pues, es rara, es una enfermedad muy rara, se presenta 0 a 3 a 0,4% de población general, es más bilateral que unilateral, tiene carácter multifactorial, se dice que se presenta entre los 15 y 45 años, 60% han tenido antecedentes ya que un familiar desarrolló autoesclerosis, hablan mucho de mutaciones de determinados genes, tiene cierto carácter de herencia autosómica recesiva, etc. La etiopatogenia, pues, es la reabsorción anormal y reposición de hueso a nivel de esta reabsorción. La remodelación ósea va a producir una fijación del estribo debido a la invasión de focos optoescleróticos en la articulación estapediovestibular. Por eso se produce una hipoacusia conductiva. Solo el 10% de los pacientes esta autoesclerosis se da a nivel de la cóclea y pueden generar una hipoacusia neurosensorial. Es rara, solo el 10% de los pacientes. Entonces hay fases, una fase inicial, una fase de transición y una fase tardía. La fase inicial, en la que existe una fase de congestión osteoide, el foco se origina en las inmediaciones de la pared de un vaso sanguíneo, hay canalículos óseos normalmente visibles y luego desaparecen, células como los osteocitos, y se observa la otoscopía del signo de Schwartz, en la que haces una otoscopía y tú ves un punto más rojo. Entonces acá estamos en una osteoespongiosis, se están formando vasos sanguíneos ahí. Luego la fase de transición, llamada también la fase de reabsorción ósea, la dilatación vascular disminuye, ya aparecen osteoclastos, acá habían osteocitos productores de hueso, acá hay osteoclastos, y el hueso adquiere un aspecto esponjoso. Y la fase tardía, en las zonas destruidas por los osteoclastos, aparece un tejido conectivo, el cual se empieza a mineralizar, y el resultado, pues, son fijación de la platina. La clasificación histopatológica de lesiones óseas focales, osteolíticas con alta celularidad, vascularización pericocleares en el 35%, 15% perilaberínticas, en regiones adyacentes a la ventana, por eso es más frecuente que se dé a nivel de la platina del estribo. El 90% se da a este nivel, en la platina del estribo. Más raramente en la ventana redonda, más raro en lo que es la cóclea, mucho más raro en lo que es el laberinto. Los síntomas, pues, va a producir una hipoacusia, tinnitus, vértigo, en algunos menciona, trastornos del equilibrio en algunos 10 a 25% de los casos, no siempre producen los mismos síntomas. El diagnóstico, pues, una otoscopía en la que puedo ver, ¿no?, ese aumento de vascularidad, ese signo que hemos visto de Schwartz. En la acumetría yo voy a ver una hipoacusia de conducción, en la audiometría voy a ver una hipoacusia de conducción. El tratamiento, muchas veces hay que dar cloruro de sodio de 20 miligramos al día para reducir la reabsorción ósea y inhibe las enzimas proteolíticas, retrasando así la progresión de la enfermedad. Lamentablemente la autoesclerosis no tiene un tratamiento definitivo, simplemente doy yo este medicamento para ir frenando o hacer que
la progresión sea más lenta, ¿no? Está contraindicado el fluoruro de sodio en nefritis, artritis, embarazo, lactancia, alergia al medicamento. Los efectos adversos que puede producir el fluoruro pues son dolores musculares, dolores óseos, erupciones cutáneas, retención de líquidos, gastroenteritis, náuseas, vómitos, etc. Otro tenemos los bisfosfonatos que también cuya función es retrasar la resorción ósea. Entonces, el tratamiento va a ir, ¿no?, a observación si la afectación es unilateral y en la audiometría hay una hipoacusia leve, una hipoacusia conductiva leve. Entonces podría observarlo e ir pidiendo audiometrías anuales para ver, ¿no?, cómo está progresando la enfermedad. Ya pienso en tratamiento quirúrgico o médico lo que hemos visto, ¿verdad? Y en tratamiento quirúrgico para hacer la estapedectomía, estapedotomía o implante coclear, dependerá. Es decir, si hay un paciente que ya tiene una otosclerosis bilateral con una hipoacusia conductiva moderada a severa, entonces yo ya tengo que pensar en hacer una prótesis. Si yo sé que el estribo es el que está fijo a la porción ósea de la ventana oval, entonces reemplazamos ese estribo por otro, por una prótesis, para que el sonido se pueda conducir normalmente. Pero obviamente hay pacientes que están contraindicados para cirugías, de la cual no puedo hacer todavía una estapedectomía. Por ejemplo, pacientes con una membrana timpánica perforada, una otitis media activa, embarazadas, pacientes que un solo oído que escucha y el otro reacciona a la amplificación, malformaciones de internos, hay limitaciones para hacer las cirugías. Y el glomus timpánico que también lo hemos visto que son tumores benignos originados en el tejido paraganglionar, que pueden localizarse en el hueso temporal, en el cuerpo carotídeo o arco aórtico. Generalmente nacen a nivel del nervio de Jacobson, nervio de Arnold y el golfo de la vena yugular. Entonces, la epidemiología es más frecuente en mujeres, 1 de cada 100,000, es autosómica dominante, se presenta entre la quinta y sexta década de la vida, comúnmente afecta el oído izquierdo, malignidad rara, mortalidad rara. Los síntomas van a ser un acúfeno pulsátil unilateral, una hipoacusia conductiva, bombamiento del tímpano. Vamos a ver en el examen físico esa formación rojiza y pulsátil retrotimpánica. La otorragia, si es que se ha roto este glomus, obviamente va a haber otorragia, si hay una infección agregada otorrea. En el diagnóstico yo pediré una tomografía y en la tomografía pues sí voy a ver ese tumor vascular a nivel de oído medio, ¿no? El tratamiento muchas veces solo si es sintomático, solo si da síntomas se trata, si no, no, se observa. Entonces hay que hacer, antes de extraer ese glomus, hay que hacer una embolización probablemente, hay algunos que reducen con radioterapia. Y las complicaciones que se pueden esperar, pues hemorragia, cofosis, meningitis, fístulas, parálisis del facial. Eso en cuanto a patología de oído medio, chicos. ¿Dudas, preguntas? Patología de oído interno lo van a exponer ustedes, junto con... Ay, no sé qué tema más van a exponer ustedes. Este jueves sí normal se van a hacer las clases, ¿verdad? Todavía Chicos. no nos han dicho nada, doctora. O si no, pues, si no es el jueves, máximo el viernes, exponen ustedes lo que es patología de oído interno. Y ya la próxima semana yo ya estoy
hablando de lo que es traumatismos de oído y parálisis facial. ¿Hasta cuándo es para subir el último aporte? Hasta el 25, doctora. Entonces, antes del 25 ya tienen que dar su examen, chicos. Máximo el 24 lo darán, pues el 23. El 23 tiene que ser su examen. Ahí yo promedio. Hay algunos alumnos que no han dado exámenes de prácticas. Sí, doctora, ¿cuándo podrían darlo, por favor? Voy a ver, no sé si en esta semana, este sábado yo creo que tienen que dar examen, pero el examen y de los que han jalado, porque hay unos que están con 13 también, la lista yo te la voy a pasar mañana a tu WhatsApp, porque me falta promediar del último grupo, me falta revisar sus videos. No es fácil por revisar un video de 12 alumnos y el video dura algunos 15, algunos 20 minutos. Entonces, me falta solo calificar los videos del último grupo, promediar eso y yo te mando la lista de quienes tienen que dar prácticas. Y el día que yo tome el examen de recuperación del práctico, no es un examen que lo voy a subir al grupo y lo van a dar. Va a ser por Zoom. Es un práctico donde yo les voy a preguntar a cada uno, háblame de tal, de tal, de tal. Va a ser así, oral, ¿ok? No va a ser un examen. ¿Sí? No tienen por qué asustarse porque es lo que han hecho en prácticas. Se les va a preguntar todo lo de prácticas. Entonces yo te mando a tu WhatsApp, por favor, la relación, ¿sí? Y sí, yo creo que el sábado va a ser. Gracias, doctora. Listo, chicos. Entonces preparen ustedes su exposición de patología de oído interno. Ustedes van a hablar todo lo que es patología de oído interno el día jueves. Y si el jueves dicen que no hay clases, pues el jueves en la mañana imagino que podrán entrar a las 7:30 igual. O en la tarde o el viernes, pero se tiene que exponer, ¿sí? Doctora, una consulta. Dime. ¿Qué tan frecuente es la recurrencia del colestetoma en una mastoidectomía radical? Porque estaba leyendo en la mastoidectomía para el colestetoma y dicen hay dos procedimientos, creo, uno que era más conservador que el otro, pero ¿qué tan frecuente es que recurre La esto? recurrencia es muy frecuente, porque hay que tener en cuenta que si tú quieres eliminar el colesteatoma, es que tienes que eliminar hasta la última célula epidérmica, digo, ¿no? Y limpiar por completo muchas veces un colesteatoma es casi imposible, porque es microscópico. O sea, una célula que tú dejes ahí, sabes que esa célula, nuevamente con los años, no pues al mes, ¿no? Con los años va a producir nuevamente que el colesteatoma salga. Por eso es que muchas veces la mastoidectomía se hace como un fondo de saco. Tú lo dejas abierto para que tú puedas ir limpiando constantemente cada que se forme colesteatoma, ir limpiando. Es como que si tú comunicas mastoides con la pared del conducto auditivo. Haces como una cavidad única. Entonces, sabes que se va a formar nuevamente colesteatoma, pero ya por vía endoscópica en tu consultorio vas limpiando ese colesteatoma, ¿no? El colesteatoma es muy recidivante, pero esa recidiva tampoco es que se da en un mes, ¿no? Porque para desarrollar un colesteatoma son años que ha ido pasando esto, años. Y es por mal tratamiento en su momento de una otitis media serosa. Entonces, si yo no trato a tiempo una patología, son los adultos que ya vienen con colesteatoma, es porque desde niños han tenido probablemente problemas que no han sido tratados a tiempo, diferente, ¿no?
El colesteatoma se forma en años. Si yo curo o hago una mastoidectomía, probablemente en 3, en 4, en 5 años nuevamente tenga la misma cantidad de tejido epidérmico de un inicio, ¿no? O tal vez en más años. ¿Alguna otra duda? Espera, entonces, o sea, en la titis media serosa, que bueno, es el precedente del colesteatoma, ¿hasta cuánto tiempo podríamos tener una conducta expectante? Según lo que estaba leyendo es hasta 3 meses, pero ¿qué tan variable es ese comportamiento La expectante? titis media serosa, lo que he dicho, trátale la causa. Si tiene una titis media serosa, ¿qué tendrás que buscar? ¿Qué buscas en una titis media serosa? ¿Qué clase de adenoides o alguna otra patología que esté Busca, ¿no? Tendrá rinitis alérgica, tendrá una adenoides muy crecida, algo que esté obstruyendo mecánicamente la trompa de Eustaquio, tendré que buscar la causa. Si yo voy y examino nosoadenoides, es grado 1, no está obstruyendo. Le echo una naso y veo que no hay obstrucción a nivel de la trompa de Eustaquio a nivel nasofaringeo. Tendrá una rinitis alérgica muy, muy, muy mal controlada que esté obstruyendo ese ostium por inflamación, tendré que tratar, ¿no? Mi rinitis alérgica. Si con eso mejora, perfecto. Pero hay muchas veces que la otitis media serosa es funcional, que quiere decir que es la trompa de Eustaquio a nivel del istmo la que está sellada. Existe tratamiento de dilatar la trompa de Eustaquio, donde se coloca un baloncito a nivel del istmo y se dilata. Entonces aumentas el orificio. Es otro tratamiento. No puedo hacer eso, no hay acá en Perú, porque en Perú nadie hace esa cirugía. Ni otra opción, tubo de ventilación. Punto. Pero yo no voy a esperar a que 3, 4, 6, 8 meses a que resuelva, no. Hemos visto ahí tipos, ¿no? Una otitis media serosa que se da tras una otitis media aguda. Resuelve la otitis media aguda y algunos días se va a quedar como un poquito de moco detrás de la membrana timpánica, pero se resuelve sola. Luego pasará a la subaguda, tal vez la subaguda con tratamiento médico, dando corticoides tópicos, sistémicos, descongestionantes nasales, remita, o tratando la causa, ¿no? Su rinitis alérgica mal controlada. Si es más tiempo, adenoides, tendré que ver cómo está esa adenoide. Y si adenoides está bien, no hay una causa obstructiva mecánica, coloco tubo de ventilación hasta que yo pueda ver, ¿no? Mira, esto es funcional, es el istmo el que está cerrado a dilatación de trompa Eustaquio. Pero la cosa es prevenir que esto me desencadene a la larga en una otitis media adhesiva, y esta otitis media adhesiva me desencadene un colesteatoma. Entonces, como que expectante, no. Yo tengo otitis media serosa, busco la causa. Al menos tengo que descartar que no sea una causa obstructiva de la trompa de Eustaquio. Entonces, busco y trato. No remite, tubo de ventilación. ¿Ok? Sí, pero muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, me informa la delegada si es que va a haber o no va a haber clases este jueves. Existe la posibilidad que ustedes puedan hacer, si dicen el jueves no hay clases, lo puedan hacer su exposición en la mañana, a las 7 de la mañana, 7:30 igual. Claro que sí, doctorita. Ya, coordínenlo, ¿ya? Por favor. Sí, doctora. Listo, chicos, nos vemos el jueves entonces. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora. Gracias, doctorita.